Recuerda suscribirte y activar la campana para mantenerte informado. Déjanos tu opinión al respecto. Saludos amigos de Central Noticias, gracias por estar acá. Por un combatiente checheno herido destruiremos a 10 secuaces de bandera. Incluso el más mínimo rasguño en nuestros soldados no se deja sin represalias. Inevitables. La subdivisión Bores de mi querido hermano Sultán Rabek hace cumplir inmediatamente esta oración. Feroces e intrépidos cuando se trata del honor y la sangre de sus hermanos. Los chechenos nunca perdonan el daño que les han hecho. Adelante hermanos, aplasta esta basura nacionalista. Tienes la verdad, el valor y miles de hermanos detrás de ti, listos para destrozar a cualquier enemigo que se atreva a disparar en tu dirección. Por otro lado, los paracaidistas rusos que demostraron coraje y heroísmo durante la operación militar especial para defender las repúblicas populares Donetsk y Lugansk recibieron premios estatales. La ceremonia de premiación se llevó a cabo en la región de Kiev, en un punto de despliegue temporal de una unidad de tropas aerotransportadas. En otra situación, en Nikoeva, un suburbio de Kiev, 61 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos oficiales de alto rango, se entregaron voluntariamente al ejército ruso. El personal militar del puesto de mando, más de la mitad de los cuales son oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas de Ucrania, depusieron las armas masivamente debido a la grave escasez de material, municiones y alimentos. Fueron evacuados del área de combate, provistos de atención médica y víveres. A continuación, queridos amigos, los dejo con el informe de lo que expertos aseguran de que ya estamos en el tercer escenario mundial. A ustedes lo entienden, así que por favor, a continuación, dejen sus comentarios y sus opiniones. Muchas gracias por estar acá. El gusto es mío y quiero hablar con usted para poder poner en contexto algo que desde la perspectiva de muchos es ya una tercera guerra mundial. Al estar leyendo yo diferentes opiniones de analistas, catedráticos como usted, empecé a encontrarle un sentido muy diferente a lo que está ocurriendo el día de hoy. El involucramiento, por ejemplo, de Estados Unidos, países de la Unión Europea, dando apoyo a Ucrania en términos logísticos, armamento, dinero, los hacen partícipes directamente de la guerra, aunque no haya un elemento militar. Y cuando pensamos que son las mayores potencias del mundo, podremos entonces entenderlo como ya el inicio de una tercera guerra mundial. Más aún, profesor, y perdón que me extienda un poco, si me baso en una de las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española, donde habla de una lucha o combate, aunque sea en sentido moral. ¿Podemos entenderlo así, profesor? Definitivamente, estamos ya en un conflicto de proporciones mayores, de proporciones mundiales. Lo que pasa es que todavía es reversible. Vamos a ponerlo en el contexto para no tampoco exagerar pero este momento es reversible, pero no están dando los pasos para revertirlo. Al contrario, lo que están haciendo cada uno de los lados es intensificarlo, empeorarlo. Es como en el 1914 nadie sabía que cuando mataron el archiduque estaban entrando en una guerra mundial. Nadie sabía que cuando Hitler invadió Checoslovaquia estaban comenzando la Segunda Guerra Mundial. Así que podemos estar nosotros entrando en un conflicto que evolucione hacia una gran guerra bélica. Pero el concepto de cobeligerante ya le aplica a Estados Unidos y a la OTAN. Si Ucrania no ha sido derrotado, es por la gran ayuda militar, no es solo moral. Ucrania está recibiendo un armamento que ha sido definitivo, no ha sido solamente un complemento al gran armamento de su ejército. Sin esa ayuda militar de Estados Unidos y de la OTAN, probablemente Ucrania estaría en una situación mucho peor, si no es que ya habría sido vencida, y tal vez ese fue el cálculo equivocado de Rusia y de Putin, que no contaron con ese nivel tan amplio de ayuda. Aparte de eso, no cabe duda de que ya hay una guerra declarada a nivel económico. Usted puede, el objetivo de una guerra es vencer y doblegar al enemigo. Lo puede hacer por la vía clásica a través de las armas o lo puede hacer por otras herramientas. Y ahora mismo la OTAN y Estados Unidos están utilizando
casi todas las herramientas que tienen a su alcance, excepto el confrontamiento directo, pero sí indirecto, porque su armamento es el que está derribando a los misiles rusos, es el que está matando a los soldados rusos, así que ya son cobeligerantes en este proceso. Lo que necesitamos que suceda para que no se convierta en una guerra total es que se den los pasos en la dirección contraria, que se comience a desinflar, y eso solamente lo puede hacer Rusia. Profesor Schmidt, dicen que la historia se repite y tengo que regresar a la misma. A ver, Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no envía tropas hasta 1942, pero entre 1940 y 1941 están haciendo exactamente lo mismo que vemos el día de hoy. Están suministrando apoyo y armas, y desde el punto de vista de Hitler, ya eran entonces enemigos que estaban involucrados concretamente en el conflicto, en la guerra. Hay un paralelismo preocupante con lo que pasó en ese momento en la Segunda Guerra Mundial, cómo Estados Unidos acaba siendo arrastrado a la Segunda Guerra Mundial, y lo que estamos viendo hoy, además de una mentalidad parecida de un Vladimir Putin con Hitler. La historia se puede repetir en cualquier momento. Y Japón, porque recordemos, me parece que su analogía es muy apropiada. Y Japón, precisamente en el 1941, el presidente Roosevelt le dio un ultimátum de que no continuara invadiendo países en Asia. Si llegaba a Indochina, que en aquel momento era parte del imperio francés, le dieron un ultimátum: si llegas a invadir Indochina, automáticamente nos estás colocando en una condición de guerra, en un estado de guerra. Una vez Japón hizo eso, cruzó las rayas rojas y se colocó ya en una condición de guerra, y por eso es que Japón entiende que tiene que atacar Pearl Harbor, porque ya le parecía inminente que Estados Unidos iba a atacar. En este sentido, lo mismo pasó. Las rayas rojas se las tiraron a Putin con la invasión de Ucrania, y lo hizo. Una vez Rusia invade Ucrania, se coloca en un estado de guerra, en una condición de guerra con Estados Unidos, que lo único que necesita es que precisamente algunas de esas variables, algunos de esos vecinos haga algo imprevisto, como suele suceder aquí, y arrastre necesariamente, digamos, que algún misil en Ucrania vaya a caer a Polonia, que estuvo a punto ya de suceder, y que Polonia responda. Inmediatamente se meten 30 países de una, porque otro paralelo con la Primera y la Segunda Guerra Mundial son las alianzas militares que obligan a todos los países a meterse, aunque ellos personalmente como país no tuvieran nada en contra del otro. Así que sí estamos viendo muchos paralelos, pero creo que todavía es reversible. Por eso me parece muy importante estas rondas de conversaciones, porque yo creo que al fin y al cabo Rusia quiere expandirse, pero no creo que tenga la intención de destruirse en una guerra mundial, que es lo que le sucedería. Así que todavía tengo la esperanza de que vamos dando los pasos hacia una tercera guerra mundial, pero todavía tengo la esperanza de que se detenga. Y el mismo hecho de que Biden lo reconozca, me parece que es positivo, aunque da un poco de susto, pero es positivo porque está advirtiéndole a Rusia que está dispuesta a irse hasta las últimas consecuencias, igual que Rusia lo hizo ya hace unas semanas cuando habló de guerra nuclear. En ese sentido, eso nos trae de vuelta a la Guerra Fría, al balance del terror, y quizá el terror puede ser el que evite que esto continúe aumentando en intensidad. Profesor, déjeme marcar una pausa porque quiero, usted y yo hacíamos el repaso de la Segunda Guerra Mundial, cómo se repite la historia, cómo hay tantas similitudes en ese momento por parte de Estados Unidos, su participación, lo que ocurre, y usted habla de Japón, ¿no? Pearl Harbor, y entonces ahí ya se arma la grande por parte de Estados Unidos involucrándose de lleno en la guerra. Pero aquí yo quiero traer a otro país, en esta ocasión no es Japón, es China. Y China ha sido completamente extraño y ambiguo y no ha fijado postura, y es una de las grandes potencias. Si bien hablamos de factores que son un poco más claros como Estados Unidos, Rusia, como en su momento se pudo haber pensado en la Alemania nazi de Hitler y Estados Unidos, pero viene un factor externo que fue Japón. Y aquí a mí me da mucha duda si puede ser China. En esta ocasión, ese factor externo,
profesor. Continúo conversando con el profesor Jorge Schmidt Nieto, doctor en Ciencias Políticas, catedrático y analista de política internacional, está en Puerto Rico. Profesor, le decía yo, en estos paralelos, y que desgraciadamente se habla mucho de que la historia se repite, finalmente en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos estaba también apoyando económicamente de forma estratégica, pero no había participado hasta que Japón llega y entonces bombardea Pearl Harbor y ahí es que se arma la grande. Es algo muy similar a lo que está haciendo ahora Estados Unidos, junto por supuesto con la OTAN, con el tema de Ucrania. Y de pronto este factor externo, que no es necesariamente en la Segunda Guerra Mundial Alemania, la Alemania nazi, y que ahora tal vez no sea directamente Putin, pero hay un satélite, es Japón, en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora tenemos otro satélite que es China, que no deja las cosas claras. ¿Le preocupa, profesor Schmidt, qué piensa de China como un factor que pudiera, desgraciadamente, detonar lo que nadie quiere? China, a diferencia de Rusia, sí tiene la capacidad militar y económica para sostener una guerra contra Estados Unidos. Una guerra entre Rusia y Estados Unidos, Rusia no la puede ganar. Lo que puede hacer es autodestruirse y destruir el mundo, pero no tiene la capacidad industrial para sostener una guerra, igual que le pasó a Japón contra Estados Unidos, pero China sí. Y si miramos la historia, quizá la historia no se repite, pero los politólogos miramos variables. Sí hay variables, hay fenómenos que se repiten igual que en otras ciencias. Y muchas veces cuando hay guerras entre potencias, ninguna de las dos potencias de la guerra es la que sale vencedora, sino una tercera potencia. La Primera Guerra Mundial fue Estados Unidos quien salió vencedor, aunque la guerra fue esencialmente entre Alemania, Inglaterra y Rusia, pero Estados Unidos fue el gran vencedor. Así que en un conflicto armado entre Rusia y Estados Unidos sería China quien saldría vencedor. Y no cabe duda, si China tuviera que escoger entre Rusia o Estados Unidos, escogería a Rusia. No nos olvidemos que ya hay tensiones y hay sanciones contra China. Estados Unidos boicoteó las Olimpiadas, por lo menos la delegación oficial boicotearon las Olimpiadas de invierno de China y llevan ya tiempo hablando de que China es su mayor enemigo. Así que Xi Jinping está muy consciente de su posición, de que tiene las cartas ganadoras, porque no está involucrado directamente y no se ha colocado en un estado de guerra con Rusia, pero ha tenido mucho cuidado de tampoco colocarse en un estado de guerra contra Estados Unidos. Si el conflicto continúa intensificándose, será imposible entonces para un jugador del tamaño y del mollero de China quedarse neutral. Y eso entonces escalaría el conflicto ya a un nivel insospechado, porque entonces sí serían dos potencias casi igual. Todavía Estados Unidos, que tiene mucho, su ejército sigue siendo, sus fuerzas armadas son más grandes, pero China tendría la capacidad industrial de mantener una guerra prolongada que Rusia no tiene. Así que China ahora mismo están en una posición muy cómoda desde su perspectiva, porque no están directamente involucrados, pero si juegan bien sus cartas y las otras potencias las juegan mal, podrían salir ganadores. Por eso es que desde la perspectiva estadounidense ha sido muy importante y muy efectivo lo que ha hecho el presidente Joe Biden de mantener una comunicación constante y abierta con sus aliados en Europa. Eso probablemente habría sido muy difícil dentro de otro tipo de presidente, pero Joe Biden, un presidente que tiene buenas relaciones con sus vecinos europeos, eso es imprescindible para que ninguno de esos aliados de la OTAN vayan a cometer un error, o inclusive algunos de sus aliados como Corea del Sur o Japón, que se pongan nerviosos y vayan a tomar alguna decisión que involucre entonces a las Fuerzas Armadas estadounidenses en una dirección en la que ellos no quieren, en la que no lo quieren, porque sus alianzas podrían llevarlo ahí. Así que China puede ser ahora mismo la gran ganadora, y Joe Biden está muy consciente de eso. Estados Unidos no quisiera estar enfrascándose ahora en un conflicto con Rusia, eso es un problema. Biden está claro que su rival a largo plazo es China, ¿no? Y el que no colabora, profesor, tampoco es Corea del Norte, si le sumamos ese otro factor, esa otra variante. Corea del Norte tampoco está colaborando mucho en este momento de tanta tensión, pero ya será tema de otro encuentro. Yo le agradezco muchísimo, profesor, de verdad ha sido muy interesante que me haya acompañado.